Detrás de toda hipótesis, los seres humanos. Más vale bueno conocido. Más vale bueno conocido. Ser humano. Ser. Quienes lo conocen a Ricardo Haya saben que para él la expresión es un mármol que debe ser esculpido con tenacidad y medida firmeza. No es raro, como ya dijo, que entre todos los oficios radiofónicos prefiera el de guionista, acaso porque allí, en la escritura, es donde puede dejar marcas indelebles del cuidado por la palabra que profesa. Como ensayista, más de uno debe haberlo leído quejándose sin estridencias de la chatura de un medio como la radio, tan cercano a las personas y que tantas posibilidades ofrece para los imaginantes. Es verdad, Ricardo Haya ha insistido, ante todos los auditorios, nacionales e internacionales, en la paradoja de que esta discursividad sonora, que la rutina ha convertido en un material altamente previsible, en otros contextos, en otras épocas y en muy distintas culturas, haya servido para la exploración y la experimentación de figuras de la talla del estadounidense Orson Welles, el alemán Bertolt Brecht, el irlandés Samuel Beckett o el francés Antonin Artaud. El propio Alvin Toffler acuñó la expresión infoxicación para aludir a los trastornos que puede generar ese exceso de información. Lo que nos preguntamos nosotros es cómo le surgió a Ricardo Haya la inquietud de plantearse si esa radio informativa a la que se incorporó como joven profesional no podía ser enriquecida y revitalizada con mayor creatividad. Ricardo Haya nos ayuda a entender. Yo desarrollaba tareas netamente periodísticas y de actualidad y recuerdo que un colega encuentra en una insospechada librería de la ciudad de La Plata, digo insospechada porque era la librería de la Federación Médica, nunca supe por qué estaba allí, un texto fundacional, apasionante, que para mí sigue teniendo vigencia parcial hoy, que es el libro de Mario Kaplún, Producción de programas de radio. Digo que la gran obra de ese maestro fantástico que fue Kaplún tiene algunos elementos en esa construcción teórica que él había diseñado que han quedado desactualizados, sobre todo por el avance tecnológico, pero tiene algunas otras partes ese libro que siguen siendo vigentes, necesarias, fundamentales para la enseñanza de la radio. Cuando descubro ese libro, descubro que hay una radio que yo no había visto, que no me habían mostrado, que no se hacía escuchar. Era la radio que no cabía solamente en las coordenadas de lo periodístico y de la formulación monologal y en el mejor de los casos dialogal. Era esa dimensión ausente de lo dramático que la radio no estaba mostrando ya. Y entonces una parte de mis esfuerzos desde ese momento estuvieron en recuperar la potencialidad de la dramaturgia radiofónica. ¿Y la investigación? La investigación sucedió después de mi regreso al país tras desarrollar un posgrado, un doctorado en comunicación en España. Desde allí volví con algunas ideas que quise desarrollar y me pareció que la instancia universitaria, que no se agota desde ya en la pura enseñanza ni en la tarea de extender eso que uno recopila y acumula como conocimientos, que no se agota solamente ahí, sino que exige estar indagando, investigando sistemáticamente todo el tiempo para acumular y recopilar más saberes, se había vuelto una necesidad. Entre otras cosas, porque me permitió descubrir que para enseñar radio no era suficiente con los textos exclusivamente radiofónicos, sino que había que expandirse, enriquecerse, abrirse a otras posibilidades. Y entre ellas me parece a mí que
las expansiones tienen que ver con el mundo de la antropología, con el mundo de la sociología, de la psicología y fundamentalmente para mí, porque mis gustos van por ahí, en el campo de la literatura. Cuando se le preguntó por un método de trabajo que hubiera ido modelando con los años, sorprendió que prefiriera la experiencia a campo traviesa del acuerdo junto a otros al modelo cerradito y eficaz de los protocolos y esquemas preestablecidos. Yo no sé si hay algo así como mi propio método, pero en todo caso hay algunas características que me gusta volver visibles, hacer conscientes y que tienen que ver con el gusto por el trabajo colectivo, asociado, en grupo, en equipo, donde yo me he sentido mejor siempre, porque creo que el producto final que logramos es más nutritivo, es más rico, y porque me parece que durante ese proceso yo también me enriquezco y eso me va a permitir futuros trabajos incluso mejores. Esto lo descubrí tanto en el caso de la producción radiofónica como en el caso de la enseñanza, y en ambos casos he tenido la fortuna de trabajar con gente magnífica. Los estudios académicos sobre las radios se han enfocado indistintamente en los contenidos, en el lenguaje, en el impacto de las tecnologías digitales, en las rutinas productivas, en las audiencias, en las políticas y poéticas que los materiales despliegan. ¿Considera Ricardo Haye que es rica y variada la producción o cree que hay vacancias que convendría reforzar? No estoy tan de acuerdo con ese lamento reiterado de tantos colegas de que somos la cenicienta de los medios, que sobre radio se publica menos que sobre otros medios, porque de última no me consta, yo no hice un estudio sobre eso. Incluso podría ser cierto que se publique menos sobre radio que sobre cine o sobre prensa o sobre televisión, pero se publica, se publica. Ahora bien, para mí lo cuantitativo no es tan relevante como lo cualitativo y me preocupa que una gran porción de la obra publicada sea un refrito y un volver sobre lo mismo. A mí me parece que hay que ennoblecer la producción con trabajos originales que abran nuevas puertas, nuevas ventanas, que permitan hallazgos y que permitan estas expansiones que conectan la radio con otros mundos de la creación cultural y artística. Yo creo que nace en la perspectiva que cada uno haya podido desarrollar y en su propia voluntad de desarrollar nuevas perspectivas. Y en lo temático a mí me interesa también desarrollarlo. Fíjate vos que me parece que eso contamina incluso la producción de las radios, porque yo soy un convencido de que las agendas temáticas de la radio están recortadas, que así como en el campo estilístico hay muchas cosas que no se hacen y que podrían brindarle a la radio vitrinas más luminosas, coloridas y atractivas desde lo formal, desde lo estilístico, creo que en el campo temático, en el campo de lo semántico ocurre algo similar. Me da la sensación de que la mirada está muy recortada hacia el ejercicio periodístico de actualidad más extrema y dentro de él incluso recortado a temas consagrados por las agendas muchas veces de otros medios y que solemos mirar poco en relación con nuestro entorno y con nuestra cotidianeidad, que constituye un yacimiento temático formidable en el cual podríamos encontrar insumos enormes, temas variadísimos sobre los cuales ocuparnos. Me da la sensación de que la radio no ha explotado o no está explotando a cabalidad todas esas posibilidades. Las jornadas universitarias, que hoy por hoy se llaman del nuevo siglo, son una rara avis dentro del campo académico. Desde hace 25 años, docentes, investigadores, extensionistas y estudiantes de todo el país han estado compartiendo inquietudes y experiencias,
animando a nuevas búsquedas, cuestionando modelos y cuestionándose, derribando prejuicios, proponiendo alternativas de abordaje y tratamiento. ¿Cuáles son los secretos de esa permanencia? Es probable, creo que tenés razón, que has dado ahí con un punto de comparación interesante. Vos decís que somos raras avis, yo diría, en términos un poco menos académicos, somos bichos raros, ¿sí? Llevamos 25 años reuniéndonos con la voluntad enorme y atractiva y rica de poner en común experiencias, de socializar métodos de trabajo, de contarle al compañero lo que estamos haciendo y que él nos cuente qué bibliografía ha incorporado, qué tipo de trabajos prácticos realiza, hablar de las características de nuestros estudiantes, cómo son, y descubrir cosas en el viaje, que tenemos más puntos en común que en diferencia, y eso a pesar de las características regionales. Yo estoy hablando con un representante litoraleño, siendo que yo imparto clases, investigo y hago radio en la Patagonia, y sin embargo hay muchos puntos en común, puntos de contacto que tienen que ver con metodologías de trabajo similares, con bibliografías compartidas, con estudiantes que tienen muchos puntos en común, con características acerca de ellos que nosotros hemos puesto sobre la mesa y nos permiten decir, y descubrimos que los chicos que llegan a nuestras cátedras en una gran proporción desconocen al medio, pero también que cuando termina ese proceso en nuestras asignaturas han descubierto un medio querible, entrañable, que posibilita regocijo, y entonces, no digo que todos, pero una porción de ellos terminan enamorados de este medio. Luego se lo consultó si era el interés académico o la atracción de la experiencia humana del compartir lo que mantenía encendida la brasa del encuentro. Yo digo que en el grupo más firme que año a año se reúne, las dos cosas van parejas, van al unísono. Después tenemos algunas presencias que son menos frecuentes, que son por allí que vienen en algún encuentro y después los perdemos 2 o 3 y por ahí alguno regresa, pero en el grupo que mantiene con perseverancia, con empecinamiento, con continuidad, existen las dos cosas, la voluntad de encontrarse para seguir fortaleciendo un vínculo amical que es muy importante, y seguir creciendo en materia académica, incorporando nuevos saberes que después redunden en mejores clases. Creo que hay de las dos cosas. Ya seguimos con el docente e investigador Ricardo Haye recorriendo las dimensiones múltiples de la radio. ¿Y tenés algún recuerdo en particular, algo que haya quedado grabado en tu sensibilidad, un sonido, una voz, un tipo de música? Sí, el recuerdo de un tío que vivía conmigo, con mi familia, con mis padres, que todo el tiempo tenía la radio encendida y pivoteaba entre las transmisiones deportivas, sobre todo aquellas que le permitían seguir a Gimnasia y Esgrima La Plata, que era el club de sus afectos, uh-huh. Y luego las transmisiones uruguayas, Radio Colonia, ¿no? Que en la zona de Capital, en el Gran Buenos Aires, era una referencia insoslayable, sobre todo cuando venían esos momentos cruentos y desagradables en los que había alguna alzada militar, y inmediatamente, como un reflejo condicionado, la gente iba a sintonizar Radio Colonia a ver cuáles eran las noticias que las radios argentinas se veían inhibidas de comunicar. Más vale bueno conocido. Caminar las ciencias. Como los niños. Jugando en serio. En serio. Más vale bueno conocido.